Hola, buenos días. Buenos días a todos. Los bendigo en el nombre del Señor. Vamos a empezar el día de hoy alabando al Señor, con una alabanza, Pueblo del Pacto. Aunque yo débil pueda ser, aunque yo débil pueda ser, Dios por siempre perfecto será. Aunque a veces nosotros caemos, el Señor nos levantará. El Señor con nosotros es, y su pacto Él nos lo dio. Obra con su Santo Espíritu y en sus pasos viviré. Nadie puede parar su palabra, nadie puede vencer al Evangelio. En el nombre de Jesucristo, su palabra se cumplirá. Somos el pueblo de Dios, testificaremos en cada paso hablaré que Jesús el Cristo es. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a alabar en Jesucristo se halla la paz. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas luz de solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, en nuestras luchas del dolor, tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En la lucha falta la fe, y el alma a veces desfallece. Cristo nos dice, siempre usaré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, quiso morir,
y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá el fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios. Cristo es guía de mi vida. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer, nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender. Paz, consuelo y vida eterna, por la fe yo tengo en Él, y con ella nada temo, porque Cristo es guía fiel, y con ella nada temo, porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo afán. En las pruebas me da gracia, el vivo pan. Si de sed estoy sufriendo, si mi paso lento va, Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Cristo es guía de mi vida, y de amor en su hogar celeste ofrece, dar descanso al Salvador. Cuando de este mundo parta, viviré con él, yo sé. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Amén. La palabra de hoy, de esta semana, que se va a cumplir en nuestras vidas, la podemos encontrar en Génesis 3, del 1 al 6. Muy bien, pues me gustaría que la leyéramos todos juntos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. El título del mensaje de hoy es ¿por qué 24 horas? ¿Por qué 24 horas? Hemos estado escuchando los 3 mensajes de Año Nuevo del pastor Ryu, junto a ese mensaje que yo también compartí, que es de ser testigos de la evangelización del mundo. ¿Y cuál es la característica de los 3 mensajes de Año Nuevo? Las 24 horas. Mis 24 horas, iglesia 24 horas, campo 24 horas. Entonces, ¿por qué 24 horas? Tenemos que entender esta palabra correctamente en el día de hoy. Mucha gente dice que la vida es difícil para ellos, que lo pasan muy mal y es muy difícil las relaciones personales, tanto con mi pareja o en mi ámbito familiar, o que la gente habla de que hay mucha tensión en su puesto de trabajo o en el hogar. ¿A qué es debido esto? La gente separada de Dios, ¿qué han perdido? En realidad, se han perdido a sí mismos. Han perdido la imagen de Dios, han perdido su identidad. Y en afán de encontrarse a sí mismos, cogen este lema, encuéntrate a ti mismo. Y inician ese viaje para encontrarse a sí mismo. Unos lo hacen a través de la música, otros lo hacen a través de filosofías o estilos de vida. Muchos otros escriben libros para potenciar tu yo sin un Dios. Acabo de ver un vídeo también de una entrevista donde una chica que está sufriendo por muchas enfermedades físicas incurables, además es miembro de la iglesia satánica. Y claro, dice que le gusta mucho porque la iglesia satánica consiste en no empujar a nadie a nada, sino que solo se centren en el yo. Solo se centren en el que en mí hay un poder, en el que no necesito a Dios, sino que yo soy mi propio Dios. Y dice que eso iba mucho con ella y le gustaba mucho. Por eso su vida está como está, con un montón de problemas espirituales que está sufriendo. Un día, si nosotros nos encontramos con Dios, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezan a venir nuestras limitaciones. Y la gente se da cuenta, en muchos casos, tarde, ¿de qué? De que no pueden ser felices. ¿Por qué no pueden ser felices? Porque están separados de Dios. Porque están separados, no pueden ser felices. ¿Por qué? Porque con Génesis 3, uno no puede ser feliz. Ocupándote de tu yo, de lo material o incluso alcanzando un éxito, una meta, un objetivo que tú tengas en tu vida, no vas a poder ser feliz. Te lo digo por adelantado. ¿Por qué? Porque no fuimos creados de esa forma. Está claro que conseguir un objetivo o algo bueno, algo que te gusta, pues te va a dar una alegría, pero ahí nunca vas a poder encontrar una felicidad. Si no sales del estado de Génesis 3, continuamente vivirás atormentado por Satanás. Desgraciadamente, incluso hay muchos creyentes que viven bajo esta obra de Satanás. ¿Por qué vino Jesucristo? ¿Por qué Dios envió a Jesucristo? Para solucionar este problema de Génesis 3.
Es que, fíjate lo que hemos leído, ni siquiera tiene que ver conmigo. Yo ni siquiera he visto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si es que no lo he visto, si yo no estoy en el huerto del Edén, pero es algo que ya está en nosotros. Porque hemos nacido de Adán, de la simiente de Adán, nacemos con pecado. No es que habéis pecado y ya el pecado entra en vosotros, sino que ya el pecado estaba en vosotros. Por eso, si no restauramos nuestra identidad a través de Cristo, es imposible que salgamos de ese estado espiritual. Si no te aferras a Cristo, Satanás continuamente te estará atormentando. Por eso os bendigo para que no seáis el tipo de creyente que vive atado a esto, sino que seáis el creyente que disfruta de Dios, que disfruta del Evangelio 24 horas. Dios nos ha dado 24 horas porque es una respuesta que necesitamos. Por eso, a través de mis 24 horas, ¿qué tenemos que encontrar? La bendición de poder disfrutar del trono en mi vida, continuamente. Esto es lo que necesito. ¿Por qué? Porque con otra cosa no podrás ser feliz. Si vosotros recibís esta respuesta, todo empieza a cambiar. Si en vuestra vida el trono empieza a obrar, de verdad, vuestro campo, la gente de alrededor se empieza a salvar. El recibir la llenura del Espíritu Santo tiene que ser mis 24 horas. Os bendigo para que os centréis en esto, 24 horas, que vuestro único título de oración sea recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Es lo que necesito. Entonces recibirás poder y serás testigo hasta lo último de la tierra. Estas personas que disfrutan del poder del trono se juntan en la iglesia. Entonces la economía de la luz, sanidad se levanta y nosotros, disfrutando de la bendición del trono en nuestras vidas, podemos estar en esa cumbre espiritual. Gente con la llenura del Espíritu Santo se junta y dan culto a Dios. Qué importante es este tiempo que estáis dando culto a Dios. ¿Por qué? Estamos dando culto a Dios en espíritu, pero es que nuestro Dios está vivo. Entonces, el tiempo del culto es muy importante porque en el culto, ¿qué ocurre? Es el tiempo donde yo personalmente tengo esa relación con Dios. Es verdad que estamos todos reunidos, pero es vosotros personalmente, tú y Dios. Es el tiempo donde Dios está obrando. Es el tiempo donde Dios me restaura, me sana. De igual manera, cuando uno empieza a disfrutar de la bendición del trono, esta bendición empieza a venir a tu vida. Es lo que nos sigue. Cuando dejes de trabajar por dinero, el dinero te empezará a venir también. Como dije la semana pasada, recordando este mensaje, claro, todo el mundo en el foro me decía claro, que quería ser el último diagrama, ¿no? Este, precisamente. Es que yo este mensaje se lo he explicado hasta a un no creyente y alguien que no cree en Dios dice, no, yo quiero vivir de esta forma. Y no cree en Dios ni va a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. Claro, poner a Cristo en el centro de mi vida y que Cristo esté obrando y que Cristo me proteja de Satanás y que Cristo esté dándome las bendiciones, es que es lo mejor que te pueda pasar. Pero en la mayoría lo ven desde un punto de vista incorrecto. Quieren que Dios tome el control de su vida para recibir la respuesta que ellos quieren. No la que Dios te va a dar, sino la que yo quiero. Como yo no puedo, Dios, obra tú y tráeme esta respuesta. ¿Cuándo realmente respuestas verdaderas te van a venir? Cuando tú te bajes de la silla. Al bajarse de la silla, no es decir, Dios, cógete tú los mandos, pero obra de esta forma y de la otra y dame esta respuesta y la otra. No se trata de eso. El bajarse de la silla, cuando yo me bajo de la silla, Cristo empezará a tomar su lugar. Para ello la clave, ¿qué es? Que yo sirva a Dios. Que tenga ese corazón de servir a Dios. Sirva a Dios, a la evangelización del mundo,
y Dios empezará a tomar el control. Es como la oración de aceptación, que vosotros habéis entendido muy bien. ¿Qué es la oración de aceptación? Es entender esto. Dios, soy pecador, he vivido sin conocerte. Lo he intentado por mi esfuerzo, pensaba que por mí mismo podía, pero de verdad era muy ignorante. Ahora me he dado cuenta de por qué era infeliz, de las razones por las que he fracasado. Pero ahora te conozco. Ahora entiendo por qué necesito a Cristo. Es ponerse completamente de rodillas delante de Dios. Es que sin Él no somos nada. Si Dios no obra en nuestra vida, de verdad que no funcionará. Cuando yo realmente tengo esa actitud, ese corazón de ser siervo de Dios, de un momento la oscuridad de una vez se quebranta. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a venir la respuesta del campo 24 horas. 70 discípulos, 70 regiones, 70 naciones por las que estamos orando. Hoy, este es el mensaje de nuevo de los 3 mensajes de Año Nuevo. Hoy, brevemente, tenéis que entender por qué 24 horas. Nosotros necesitamos gracia de Dios. Tenéis que recibir gracia de Dios. Al juntarnos, tenéis que recibir gracia de Dios. Cuando habláis por teléfono, cuando hacemos Darapán, tiene que ser el tiempo donde recibís la gracia de Dios. Cuando vivís vuestro día a día, haciendo ejercicio o yendo al trabajo, o en cualquier conversación con algún otro creyente de la iglesia, tenéis que recibir gracia de Dios. Esto es lo más importante. Los domingos, cuando nos juntamos a dar culto, en el culto tenéis que recibir gracia de Dios. Si no recibís gracia, ¿qué es lo que ocurre? Que no tendréis fe. Y continuamente caeréis en incredulidad. Si caéis en la incredulidad, vais a empezar a perder las fuerzas. Si en la iglesia no recibís gracia y perdéis la fuerza, en vuestro ámbito familiar es igual. Si yo no recibo fuerza ni gracia a través del culto, voy en mi negocio o mi relación personal con los amigos o con mi pareja y estoy igual. Igual. Por eso, así como deis culto vosotros, eso se refleja en vuestra vida 100%. Si vosotros hoy recibís gracia, hay gracia durante la semana. Si vosotros hoy recibís la fuerza de Dios a través de la palabra y podéis decir amén, ¿qué es lo que ocurre? No importa la adversidad que os venga, no importa la dificultad o la crisis por la que estéis pasando, la podréis sobrellevar, estaréis por encima de todo ello. En el momento que yo recibo gracia, aunque haya una gran oposición, ¿qué es lo que ocurre? La familia, mi entorno, empieza a vivir, empieza a edificarse, a levantarse. Por eso, no importa la dificultad por la que estéis pasando, si podéis recibir gracia, veréis la mano de Dios. Os bendigo para que lo que puedan, para que lo que veáis, lo veáis todo con fe. Que lo podáis ver todo con fe. Necesitas la fe de 24 horas, junto con Dios. De todas formas, las dificultades nos vienen. Problemas, crisis, a lo largo de tu vida van a venir continuamente. Momentos para enfadarse, para cabrearse, van a venir continuamente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Tienes 2 opciones. Cabrearte con Dios o aún en la dificultad, confesar que Jesús es el Cristo. Aferrarte más a Cristo, esperar más de Él. Confesar que realmente Jesús es el Cristo, quien está conmigo, quien es mi Rey, profeta y sacerdote. ¿Qué fe has de tener? La fe en Cristo. Fe en Cristo, quien es el solucionador de todos tus problemas. Fe que me hace disfrutar precisamente de este secreto. Es un problema, entonces el problema se convertirá en un problema que no me atrapará. Tu vida será como una roca.
Y aunque os venga un problema, no hace falta que temáis. Si lo entiendes, Dios empezará a bendecir vuestra vida. Por eso, cuando yo tengo este fundamento y entiendo las 24 horas porque yo necesito la gracia de Dios, necesito verlo todo con fe y necesito tener esa fe en Cristo, porque es la obra de Cristo la que se tiene que levantar en mi vida y en mi campo. Yo, estando en el campo de evangelismo aquí, tanto en la universidad o en cualquier otro lugar, o allá donde he podido ir, que me he dado cuenta que no es que no haya gente esperando para escuchar el evangelio. Hay gente preparada y esperando a escuchar el evangelio. El problema es que no hay que les hable, quien les hable. Por eso vosotros, como ya sabéis que Dios hace el evangelismo, es Dios el que levanta la obra, no tenéis que cargaros por ello. Pero simplemente lo único que tiene que hacer el creyente que es disfrutar del evangelio. Yo no deseo otra cosa. No deseo que ni siquiera recibáis grandes respuestas. Las vais a recibir porque sois las personas llamadas para hacer la evangelización del mundo. Pero más que cualquier otra cosa, lo que más deseo es que seáis felices por el evangelio. Que el escuchar la palabra de Dios os traiga felicidad. Que seáis felices al pensar en Cristo, al disfrutar de Cristo. Que disfrutéis de la oración. ¿Qué es la oración? Sacarlo del mundo que está en mí y poner Cristo, poner el evangelio. Eso es la oración. Que disfrutéis de ello. Que los creyentes de esta iglesia sean todas las personas que realmente son felices por el evangelio. Yo es lo que más deseo. Que tengáis esa fe en Cristo. Porque entonces la respuesta que os viene es la respuesta de las 25 horas. Pedro confesó en Mateo 16:16, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ni siquiera le llamó maestro o profesor, sino le llamó Señor. En el momento que Cristo tomó ese lugar en la vida de Pedro, Dios le bendijo grandemente y edificó su vida. Empezó a edificar su iglesia. Por eso, queridos creyentes, no hace falta otra cosa, la confesión que yo hago. Qué importante es. Jesús es el Cristo. En medio de un problema, Jesús es el Cristo. Esto es una gran bendición. ¿Sabéis por qué? Porque aquel que disfruta de esta confesión, de esta bendición, puede disfrutar de la iglesia 24 horas. ¿Qué significa esto? Que a esa iglesia, a esa persona, el pecado no le prevalece. Satanás no le prevalece. Y el respaldo del infierno no tiene nada que ver con él. Satanás obra, pero no puede hacer nada. ¿Por qué? Ya han sobrepasado el pecado. Porque aquellos que están en Cristo Jesús ya no tienen condenación, porque la ley de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley de la muerte y del pecado. Pedro pudo confesar, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa confesión, las puertas del Hades no prevalecerán, no prevalecen. Sobre esta confesión, la oscuridad no puede obrar. Cualquier crisis o problema que os venga a vuestra vida, en cualquier ámbito, tenéis dos opciones. Si lo recibís como crisis, si lo recibís como un problema, realmente será un problema para vosotros. Si vosotros no lo recibís como un problema, no será un problema. Es que en mi familia está ocurriendo esto, o es que en la iglesia está ocurriendo lo otro. Si eso lo tomo yo como un problema, se vuelve un problema. Pero os bendigo para que seáis la iglesia que disfruta de Cristo, el solucionador de todos mis problemas. Entonces, Satanás no puede obrar. Aunque quiera traer confusión, aunque atormente a algunos creyentes, no puede obrar. ¿Por qué? Ya esa iglesia ha recibido la respuesta de ir por encima de todo esto. Os bendigo para que disfrutéis de esta bendición. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, solucionador de todos mis problemas. Entonces, los problemas dejarán de ser problemas para ti. Empezarán a ser oportunidades. No solo eso, sino que Pedro hizo esta confesión y ¿qué más? Le dio las llaves del reino.
del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que todo lo que atares en la tierra sea atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra sea desatado en los cielos. Fíjate qué autoridad. En vosotros está la autoridad. En el nombre de Jesucristo, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Por eso, utilizar vuestra identidad como hijos de Dios. Disfrutar del Evangelio 24 horas, del poder del trono sobre vuestras vidas, sobre la iglesia. Y llevaros esta bendición a vuestros campos para ser testigos de cómo Dios obra. ¿Cuál es la clave? Cada semana la palabra que recibo. Esta palabra, aplícala en mí, aplícala en tu vida. ¿Por qué la vida de fe es difícil? Ay, pastor, es que no sé cómo orar. ¿Por qué la oración es difícil? Porque escuchamos una palabra que no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué me cuesta entender la palabra? La vida de fe, qué difícil es. ¿Por qué? Porque la palabra del domingo no tiene nada que ver conmigo, por eso es difícil. Durante la semana, haz fórum. Los que dais culto en familia, hacer fórum en familia. A lo largo de la semana, recordando la palabra del domingo. Y en medio de un acontecimiento, lo que ocurra, al principio hacer fórum los domingos, como hacemos nosotros. Fórum de la palabra. ¿Qué palabra te ha dado a ti Dios esta semana? ¿Qué te ha dicho Dios? No he cogido nada. Vuelvo a escuchar el mensaje. El mensaje del pastor Toñín no me dice nada. Escucha el del pastor Rigo. Tienes que recibir la palabra de Dios el domingo, recibir gracia. ¿Qué palabra te ha dado Dios esta semana? Y eso, coge aunque sea una frase o una palabra. La bendición del trono. 24 horas, solo Cristo. 24, necesito gracia. O ver las cosas con fe. Una frase, cualquier cosa, lo que Dios te haya hablado. Cógelo, una palabra. Te va a ser más fácil recordar esto. O el título del mensaje. Y después, durante la semana, haz fórum de lo que te está ocurriendo. Preguntaros unos a otros, ¿cómo estás esta semana? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado en tu vida? Y al hacer este fórum, hacerlo en fórum, ¿qué es lo que va a ocurrir? Automáticamente vais a ir conectando todos estos acontecimientos con la palabra que habéis recibido. Ahí vais a ver el poder de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque no es una charla la que yo doy. Vosotros no estáis dando aquí, no habéis venido simplemente a escuchar lo que yo digo. Estáis dando culto a Dios. Esta es vuestra fe y Dios obra. ¿Sabéis qué es lo que ocurre? Que lo que va a ocurrir, que en vuestras vidas, cada acontecimiento, vais a ver cómo la palabra se aplica a vuestra vida y se vuelve respuesta. ¿Por qué? La palabra es viva y eficaz. Vais a ver cómo esa palabra se empieza a cumplir. Tenéis que experimentar esto. Os bendigo para que podáis experimentar esto. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, Pedro, hijo de Jonás. Yo digo que tú eres Pedro, significa roca. Y sobre esta confesión las puertas del Hades no prevalecerán. He aquí las llaves del reino, te las doy a ti, para que todo lo que atares en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra sea desatado en los cielos. Os bendigo para que esta bendición se esté cumpliendo en vuestras vidas a lo largo de esta semana. Esta semana os doy esa misión, probar a coger una palabra. Yo intento explicar el mensaje que Dios me da de la forma más sencilla para que os pueda llegar a todos vosotros, hasta al más pequeño remanente, al César. Entonces, cada uno recibirá la palabra acorde a lo que Dios os va a hablar, pero aunque sea una palabra, una frase, cogerlo, y vais a ver cómo Dios empieza a obrar en vuestras vidas. Os bendigo para que podáis estar disfrutando de esto 24 horas. Si no disfruto, es imposible. Si yo no disfruto y recibo gracia 24 horas, ¿qué es lo que ocurre? Me voy al mundo. Voy siguiendo las cosas del mundo. Sin darme cuenta, es que nos es tan fácil
¿Volver a qué? Al yo otra vez, a mi ego, a lo material, a mis objetivos. No podemos ser felices de esa forma, porque no fuimos creados de esa forma. Fuimos creados para mirar a Dios. Vosotros ya habéis encontrado ese camino para encontrarse con Dios. El problema es los que no tienen ese camino. Ya lo tenéis, que es Cristo. Por eso cada semana, a través de Cristo, a través de la palabra, recibir esa gracia y coger esa palabra. Entonces vais a ver como solo acordándome de esa frase del mensaje, vais a ver que de verdad Dios está con vosotros. Lo vais a ir experimentando 24 horas. Que de verdad está con vosotros, que está obrando, que está edificando su iglesia, que está edificando tu vida, que te está trayendo sanidad, que te está cambiando la forma de pensar, las intenciones de tu corazón. Os bendigo para que podáis estar disfrutando de esta bendición. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio, por Jesucristo. Gracias, Señor, por la bendición de las 24 horas. Que esta palabra se esté cumpliendo en la vida de cada uno de los creyentes hoy aquí reunidos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, Señor, que mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy, mi futuro te lo entrego a ti. La gracia de Dios a mí me superó. El deseo de Dios, la respuesta superó. El plan de Dios, mi labor superó. El pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes puedan levantar para ti, Dios. Y en este momento, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la comunión, la obra y la llenura del Espíritu Santo, esté sobre todo tu pueblo hoy aquí reunido, llamado a disfrutar de la bendición del trono 24 horas. Sobre los 70 discípulos, sobre sus campos, sobre todas las naciones que hoy aquí por internet están reunidas y dándote culto en este momento. También sobre aquellos 70 puntos de luz que tú has establecido para que tu reino esté siendo establecido en esta tierra. Que estas bendiciones estén junto con ellos durante esta semana, desde ahora y para siempre. Amén.